Buenas tardes chicos, hablan con el profe Joan y el día de hoy vamos a trabajar probabilidad. Bueno, más que probabilidad, vamos a dar algunos conceptos para poder empezar a trabajar en torno a la probabilidad. Para empezar entonces vamos a definir qué es un experimento y los dos tipos de experimentos que existen. Entonces un experimento es una situación, básicamente, situación de la cual estamos eh, realizando alguna acción y va a pasar algo. Bajo estas circunstancias existen dos tipos de experimentos, los experimentos deterministas y los experimentos aleatorios. Los experimentos deterministas son aquellos que puedo predecir con certeza cuál va a ser el resultado, ¿cierto? Por ejemplo, si suelto una piedra, ¿qué va a pasar? Ah, pues no, de seguro va a caer, ¿sí? A menos que se encuentre fuera de la tierra, pero de seguro va a caer. Si yo tengo una bolsa con 5 bolas de color rojo y voy a sacar una bola, ¿de qué color va a ser? Pues a la fija va a ser rojo porque solamente tengo bolsa con bolas rojas. A diferencia de los experimentos aleatorios, en este caso, los experimentos aleatorios es una situación de la cual no puedo predecir con certeza cuál va a ser el resultado. No puedo decir con certeza, con total certeza no puedo decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, no puedo saber si con certeza o con seguridad si va a caer cara o si va a caer sello. Lanzar un dado también se convierte en un evento aleatorio, en un experimento aleatorio. Jugar a la pirinola, jugar a la ruleta, todo esto son situaciones con experimentos aleatorios. Y estos son los dos tipos de experimentos que estamos manejando, deterministas y aleatorios. En la probabilidad nos interesa manejar los experimentos aleatorios. Los deterministas, pues yo ya sé qué va a pasar, entonces, pues, no tiene mayor gracia. Vamos a trabajar con los experimentos aleatorios. Ahora, dado un experimento aleatorio, podemos hablar de varias cosas. Lo primero de lo que podemos hablar es del espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral en un experimento aleatorio? El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento y se simboliza con la letra E mayúscula. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si el experimento aleatorio es lanzar un dado al azar, el espacio muestral, ¿cuál es? Ah, pues si yo lanzo un dado, ¿cuáles son los posibles resultados? Los posibles resultados que puede que me salga 1, puede que me salga 2, puede que me salga 3, 4, 5, 6. El conjunto de todos los posibles resultados es mi espacio muestral. Por ejemplo, al lanzar una moneda, ¿cuál es mi espacio muestral? Ah, pues es cara o es sello. ¿Sí? En los siguientes ejemplos siempre vamos a trabajar, por cuestiones de ejemplo, este experimento aleatorio. Lanzar un dado al azar y mirar la cara superior. Vamos a ver, ya tengo el espacio muestral. Ahora vamos a definir los sucesos. ¿Qué es un suceso y cuáles son los tipos de sucesos que existen? Entonces, se denomina suceso a cualquier subconjunto de un espacio muestral, es decir, a cualquier posible resultado de un experimento aleatorio. Por ejemplo, entonces, los ejemplos que vamos a dar para cada tipo de suceso van a ser con el experimento de lanzar un dado al azar y mirar el resultado de la cara superior. Como ya les había mencionado, no vamos, es un dado tradicional de 6 caras, enumerados de forma correcta, no está cargado. Siempre que solamente hablamos de un dado, simplemente va a ser un dado tradicional. Entonces hablemos de los tipos de sucesos que hay. Existe el suceso seguro. El suceso seguro es aquel que a la fija o de forma precisa va a pasar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a lanzar un dado y mi suceso es sacar un número menor que 10, pues a la fija va a pasar porque el dado no tiene números mayores que 10. Entonces todos los números son menores que 10. Siempre se va a cumplir el suceso A. Hay otros sucesos que nunca suceden. Se llaman sucesos imposibles. Y se denotan con este símbolo que está acá. Este símbolo se denota vacío. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el ejemplo de lanzar un dado y mi suceso B, sacar el 7, pues no va a pasar nunca porque un dado no tiene un 7. Entonces, ese suceso
está vacío, no tiene elementos. Otro tipo de suceso, el suceso elemental. El suceso elemental es aquel que solamente está compuesto por un único elemento del espacio muestral. Solamente tengo uno. Por ejemplo, sacar un múltiplo de 5. Este es un suceso elemental porque solamente tiene un elemento, el elemento 5. Se puede expresar de las dos formas que está ahí. Aquí de la forma general o de la forma específica. ¿Qué otro tipo de sucesos tenemos? Tenemos los sucesos compuestos. ¿Qué son los sucesos compuestos? Los sucesos compuestos son aquellos que se forman a partir de la unión de varios sucesos elementales, de dos o más sucesos elementales. Entonces, por ejemplo, tengo el suceso D, que es sacar un número par, y vemos que al lanzar un dado tengo varios números pares, el 2, el 4, el 6. Este suceso compuesto está, valga la redundancia, compuesto por tres sucesos elementales, el 2, el 4 y el 6. Y por último, vamos a tener el suceso complementario o complemento. También se llama suceso contrario. Entonces, ¿qué es? Pues, como su nombre lo define, es lo opuesto al suceso ya definido. Si yo tengo, se puede notar con una C de superíndice o con una línea en la parte superior. Cualquiera de las dos formas estoy diciendo lo mismo. El complemento o el contrario del conjunto, del suceso. Entonces, si mi suceso es, como está definido acá, E, el suceso son los números 3, 4, 5, 6, pues E complementos son los que les faltan. En este caso, como estaba hablando de girar, lanzar un dado, los que me faltan son el número 1 y el número 2. Ese sería el complemento de E. Y ahora, para finalizar, vamos a ver las operaciones elementales o básicas que se pueden hacer entre dos sucesos. Vamos a hablar de unión y vamos a hablar de intersección de elementos, de sucesos. Entonces, la unión es, ocurre cuando A, cuando ocurre B o cuando ocurren ambos, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, aquí dos sucesos. El suceso D es sacar 2, 4, 6. El suceso E es sacar 3, 4, 5, 6. Si yo quiero la unión de sucesos, es que puede pasar D, puede pasar E o puede pasar los dos. Entonces lo que hago es unir los conjuntos. Entonces me quedaría el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Son los elementos que o están en D, o están en E, o están en ambos. ¿Sí? En la intersección solamente se encuentran los elementos que están en ambos conjuntos, en ambos sucesos, que deben pasar al tiempo. Si mi suceso E, D y E son los mismos anteriores, entonces la intersección serían los números 4 y 6. ¿Por qué? Porque son los que pasan tanto en D como en E. Damos cuenta que el 4 y el 6 se encuentran tanto en el conjunto, en el suceso D como en el suceso E. Y eso sería como la introducción a la probabilidad. ¿Listo, chicos? Entonces, eso sería todo por hoy.